Bienvenido a esta lección. Antes de comenzar con el tema, me gustaría hacerte una pregunta. Estos dos círculos que estás viendo, el de la izquierda que es rojo, el de la derecha que es negro en el fondo blanco, estos dos círculos tienen una diferencia. Uno de los dos es más grande que el otro. Así que me gustaría que me dijeras cuál es más grande. No lo pienses mucho, mientras estoy hablando simplemente obsérvalos, haz tus conjeturas y decide cuál es más grande. Te doy 3 segundos máximo para que decidas. 1, 2, 3. Ok, excelente. Ojalá que hayas contestado que ninguno es más grande que el otro, que los dos son iguales, porque así es. Los dos son exactamente del mismo tamaño. Pero hay personas que normalmente cuando hago este ejercicio contestan que uno de los dos es más grande. Algunos dicen que el rojo, algunos dicen que el negro, no importa cuál digan. Lo interesante de esta prueba es que no mide nada, no mide tu cociente intelectual, no mide tu capacidad de medición, no mide de nada de eso. Simplemente es una forma de entender cómo procesamos la realidad y el poder de las creencias. Te repito, mucha gente en mis cursos presenciales contesta que uno de los dos es más grande. Al final, cuando les digo que no, que los dos son del mismo tamaño, la primera objeción que me dicen es, pero tú nos dijiste que uno de los dos es más grande. Y yo les dije a ellos, yo les contesto, ¿y eso qué? O sea, el hecho de que yo te diga que uno de los dos es más grande cambia la realidad, tendría que cambiar tu percepción, y se quedan pensando. Y de hecho, sí, así es. Eso es el poder de una creencia. Cuando nosotros tenemos referencias de ciertas personas o de cierta evidencia que nos puede fundamentar, y entre comillas fundamentar, que algo es así, lo damos por hecho y ya no dejamos que nuestra mente crítica, que nuestro criterio, que la parte más racional aflore. Simplemente asumimos las cosas y las aceptamos, y eso no está del todo bien para el logro de tus objetivos, porque puedes tener creencias o ideas que ya diste por hecho y que quizá sin que te des cuenta te están limitando para lograr lo que quieres. Entonces vamos a ver qué es una creencia. Este es el último de los recursos que te voy a mostrar en este curso. Las creencias, todo el sistema de creencias, que es crucial. Las creencias son tus comandos mentales. ¿Qué es un comando? Una orden. Así como en la computadora, por ejemplo, yo voy a apretar el botón de hacia atrás y vas a ver lo que hace. Regresa al ejercicio que te acabo de hacer. Si aprieto el botón hacia adelante, pues regresa o da otra vez hacia adelante, hacia esta diapositiva. ¿Qué quiere decir esto? Que esta computadora tiene comandos. Hay una orden que cada vez que yo apriete este botón de la flechita a la izquierda, se vaya hacia atrás, y cuando apriete el botón de la flechita a la derecha, se vaya hacia adelante. Eso es un comando. Y aunque lo creas o no, tú tienes muchísimos comandos, cientos, miles, millones de comandos, algunos muy fisiológicos, por ejemplo, el comando de estar respirando, el comando de bombear sangre desde el corazón. Son comandos muy fisiológicos. Hay comandos muy inconscientes, pero que son hacia el exterior. Por ejemplo, parpadear cuando se nos resecan los ojos o cuando nos entra arenita o aire. Algún tipo de tic son comandos. Todo lo que hacemos realmente, tanto fisiológico, emocional, comportamental, a nivel de pensamiento, trae atrás un comando, una orden. Y entonces ahí podemos decir que hay una creencia, normalmente, ¿sí? No todos los comandos, por ejemplo, respirar o bombear sangre, necesariamente trae una creencia, pero sí, todas las creencias son comandos. Te voy a explicar brevemente cómo se crea una creencia, con toda la intención de que te des cuenta. Recuerda que este curso es despertar, es darse cuenta, tener conciencia, para que todos los demás cursos de Un Manual en el Camino ya puedas aprovecharlos mucho más, puedas hacer todos los ejercicios que nosotros vienen. Quizá un manual para el camino en el tema de despierta, en el módulo de despierta, es más darse cuenta, es un poquito más teórico, los demás son mucho más prácticos, pero es la idea, que seas consciente de muchas cosas que la gente no. Bien, ¿cómo nace una creencia? Imagínate que una creencia es como este banco.
Entonces, ¿cuántas patas mínimas se requiere para que un banco, el asiento de un banco esté en soporte, esté firme? Vamos a decir que entre 4, 3, si nos vemos muy minimalistas, podríamos decir que una, pero bueno, una banquita como esta, un banquito como este, 4 patas, 3, 4 patas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver la analogía, como si una creencia fuera un banco, y pensemos entonces que la parte del asiento de este banco es igual a una idea. Cualquier idea. Si yo te digo, por ejemplo, el fuego quema, esa es una idea que acaba de surgir de mi mente. El fuego quema. Pero tú me dirías que sí o me dirías que no. Y seguramente me vas a decir que sí. Entonces, tú crees que el fuego quema. En ti ya no es una idea, en ti es una creencia. Entonces, las ideas se pueden convertir en creencias cuando pasa lo que te voy a comentar a continuación. Si yo te digo, la Tierra es ovalada, no es redonda ni plana como se creía antes, y tú me dices, ay, no creo, es porque todavía no tienes la suficiente información para que esa idea se haya convertido en creencia. Pero si tú me dices, sí, obvio, es ovalada, de hecho, esto pasa por la gravitación y el movimiento y los ejes y demás, entonces quiere decir que tú ya tienes cierta información que te permite validar esa idea y entonces convertirla en creencia, ¿va? Ok. Ahora, para que una idea se convierta en creencia, ¿qué se requiere? Bueno, básicamente se requieren referencias. Y aquí vamos a poner un número de referencias igual a la cantidad de patas que requiere la idea o el asiento para tener soporte, ¿sí? Soporte es que yo pueda validarla, que yo pueda decir, sí, lo creo, que yo le pueda decir que sí con certeza a esa idea. Entonces, cuando hay suficientes referencias, lo que pasa en nuestra mente es que se valida en automático esa idea, y al hacer la validación de la idea, se convierte en una creencia. Así es como funciona. Ahora es bien importante esto. Esta frase que está aquí es sumamente importante que la entendamos. Las referencias pueden ser comprobables o no. Le da igual a nuestra mente. ¿Qué quiere decir comprobable? Que tú tengas evidencia o que tú puedas hacer algo para saber si esa idea, referencia es verdad o no. Ahorita te voy a dar ejemplos. Pero un dato muy interesante, la inmensa mayoría de nuestras referencias que validan y soportan las ideas que damos por hechas, que damos por hecho que son una creencia, que son una verdad, la mayoría de las referencias, ¿qué crees? Exacto, no son comprobables, no las puedes comprobar, no hay un método para poderlo hacer. Tendrías que tener fe, tendrías que simplemente dar por hecho porque te parece aceptable, ¿sí? Bien, vamos a ver ejemplos. Ya te dije ahorita la idea de el fuego quema. Bien, para que tú creas que el fuego quema, por ejemplo, si nunca te has quemado, imagínate que nunca te has quemado en tu vida. Entonces, si yo te preguntara, oye, ¿el fuego quema? ¿Qué me dirías? Quizá me dirías que sí, pero no me podrías decir que lo puedes comprobar, ¿no? Me podrías decir, por ejemplo, bueno, yo veía en las caricaturas que los animales las caricaturas se quemaban cuando el fuego llegaba. Yo sé que es fuego, pues llegaba el fuego y se quedaban quemados. Entonces, esa es una de las referencias. La otra, mi mamá me decía todo el tiempo que si jugaba con fuego me iba a quemar, que porque el fuego quemaba. Entonces, una persona en la que yo creo me está diciendo información. Ok, ¿alguna otra? No, pues un amigo una vez me enseñó una cicatriz de quemadura y me dijo que fue por fuego. Entonces, esa pues yo la vi con mis ojos. Entonces, te fijas, ya hay 3 referencias. Eso es suficiente para que tu mente valide esa idea y la convierta en creencia, en una certeza, así de simple. Pero si somos críticos, estas 3 referencias que acabamos de nombrar, la de las caricaturas, la de la mamá y la de la quemadura de piel de la persona, de su amigo, ninguna es comprobable por ti. Tendrías que tener un acto de fe. ¿Sí me explico? Entonces, este es lo más importante de esto, entender que no son comprobables. Ahora, en este ejemplo en específico,
Pues de cierta forma es muy obvio porque tú y yo podemos ir a comprobar que el fuego quema. Podemos ir a comprobarlo agarrando el fuego y quemarlo, pero no puedes ir a comprobar que la Tierra es redonda u ovalada o tiene otra forma. Eso no lo puedes comprobar. No puedes comprobar lo que hay detrás de la Luna. Tampoco lo puedes comprobar. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, si yo soy un astronauta de la NASA y yo vengo de un vuelo hacia la Luna y yo te digo, en la parte de atrás de la Luna yo vi estaciones de alienígenas, de personas o de seres de otros planetas, y pude verlos con sus ojos, unos eran grises, otros parecían gigantes, otros tenían figuras de animales. Yo lo vi con mis ojos. Entonces es probable que tú con esa sola referencia no lo creas, pero quizá él te lo dice, que él lo vio. Es una persona súper respetada en el mundo de la NASA, en el mundo de la investigación, ¿no? Y aparte trae evidencia y te enseña fotografías tomadas y un video. Entonces es probable que entre más referencias tengas, pues más vayas validando la idea de que en la Luna haya seres o bases de seres de otros planetas. Ahora bien, llega otro astronauta o va otro astronauta a la Luna, regresa y dice, sí, yo también la vi. Y ese astronauta no solamente es del mismo país, es de otro país. O sea, ya hay dos referencias súper diferentes. Yo creo que ya es suficiente para uno creer que es verdad, ¿sí? Quizá todavía por nuestros constructos mentales y nuestra experiencia y nuestro pasado nos resistiríamos, pero mucha gente lo creería así absolutamente. Ahora, tú ya validaste la idea, ya lo crees, ya hiciste conjeturas, ya hubo pánico en el mundo y demás, y te salen con que era mentira, que todo fue una recreación, que fue una broma de mal gusto entre países y demás. ¿Qué pensarías? Digo, aparte de la rayada y todo lo que harías de lo que nos hicieron, te darías cuenta que tus creencias, que tus validaciones, pues fueron basadas en supuestos que te dejaste llevar porque no eran comprobables por ti. ¿Sí me explico? Entonces es muy difícil que las referencias que tenemos de todas nuestras ideas en las cuales creemos o que damos por hecho, es muy difícil que las hayamos comprobado y que se comprueben. Eso que nos dice que es muy probable que muchas de tus creencias estén pues basadas en supuestos que como no son comprobables, no son ciertos, y que tus creencias no sean ciertas tampoco. ¿Eso le importa al cerebro? No, no le importa. Lo que le importa es que haya referencias creíbles o referencias válidas para creer. Ahora, te voy a enseñar brevemente qué tipo de referencias existen para que te des una idea y seas más crítico. Entonces, esto te sirve tanto para ser más crítico e ir eliminando tus creencias limitantes, como para ir construyendo creencias empoderadoras, creencias capacitadoras que te permitan lograr lo que quieres. Entonces, un tipo de referencia, por ejemplo, es la repetición. Cuando una idea se repite constantemente en tu cerebro, repetición, 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 decenas, centenas, miles de veces en diferentes tiempos, terminas por creerlo. Esto era una de las estrategias, por ejemplo, de Goebbels en la época de Hitler. Era el cuate que le hacía la propaganda a Hitler, y él tenía esa frase: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Verdad para el que percibe, ¿no? El receptor. Entonces, por eso el tema de las afirmaciones diarias y decirte frases bonitas y demás, de cierta forma funciona, porque entre más repitas, aunque tu cerebro no quiera, no se puede resistir a empezar a validar la idea. Quizá tu parte crítica, tu parte más racional de tu cerebro, se resista, pero con el paso del tiempo se va a convertir en una validación, en una referencia válida. ¿Bien? Otro tipo de referencia es la experimentación, es decir, que tú lo hayas experimentado de forma empírica. Yo me quemé, yo me quemé. Ahora, también es importante entender que no todo lo que experimentamos realmente es así,
Por ejemplo, anteriormente se creía que en lugares donde en ciertos días, en cierta temporada, en ciertas noches, si aparecía un fantasma y no sé cuántas cosas, ahí es porque estaba el muerto y el dinero enterrado, ¿no? Eran supersticiones, creencias. Bueno, y curiosamente sí, de repente alguien decía, no, es que yo vi al fantasma y era como verde y al día siguiente vine con mi compadre y escarbamos y vimos ahí que había un tesoro y restos de un ser que no descansaba porque ahí estaba deambulando. Entonces la persona lo experimentó y vio al fantasma, por tanto cree en fantasmas, cree que ese fantasma que vio era el del cuerpo que estaba ahí y que le estaba anunciando que ahí estaba el dinero. Pero, ¿cuál es la verdad después de que la ciencia y la tecnología nos permiten entender más los fenómenos naturales? Nos dimos cuenta que la combinación entre metales, por ejemplo, del propio tesoro, ya fuera oro, plata o los metales con los que está cubierta la caja en la que estaba el dinero o el tesoro, con la putrefacción del cuerpo, esa combinación generaban ciertas reacciones químicas que producían en la noche un gas un tanto fluorescente, verdoso, que pareciera que es un fantasma, pero que no lo era. Entonces, si te fijas, la persona sí lo experimentó, sí lo vio, es verdad, era algo verde, era algo como ahí que estaba flotando, pero no era un fantasma. Entonces, nuestra percepción nos puede jugar mal para entender la realidad más como es y menos como aparenta, ¿sí? Entonces, ni la experimentación se salva de ser no comprobable. La imaginación es la capacidad que tenemos de visualizar algo, aunque no haya ocurrido. Muchos atletas de alto rendimiento utilizan la imaginación o el ensayo conductual para poder crear o generar un mejor desempeño en lo que hacen. Entonces, la imaginación es muy importante para poder creérnosla. Cuando tú te imaginas, hablando de fantasmas, cuando al niño le haces ver cómo un fantasma hace ciertas cosas y la mano peluda y no sé cuántas cosas, entonces lo que haces es que la mente del niño cree en su mente las figuras de esos fantasmas, de esos, lo que sea, y entonces al crearlas, las cree. Ahora sí que al crear la imagen, cree que existen. Y entonces, como nuestra mente es muy poderosa en ese sentido de visualizar, vemos cualquier sombra y ya proyectamos en esa sombra esa figura fantasmal, ¿no? Ahora no estoy diciendo que los fantasmas existan o no existan, ¿no? Pues estoy diciendo cómo funciona a veces nuestra mente. Otro tema muy importante u otra referencia súper importante es la autoridad. Y esta es en la que más debemos desconfiar. Hay mucha gente con cierta autoridad, médicos, artistas, escritores y demás, que dicen algo, pum, te dicen algo, y tan solo por ser esa figura, y tú ver que es esa figura de autoridad, respetada, admirada y demás, tú vas a creerlo. Pero una persona, por más autoridad que tenga y más experta en algo, se equivoca. O sea, los científicos más diestros, hace 100 años, estaban pero lejísimos de entender la realidad como nosotros la entendemos. Se equivocaron. Claro, gracias a eso hoy entendemos más la realidad, pero se equivocaron. Entonces, no es la autoridad una fuente fidedigna, válida. Tan solo hace unos días estaba viendo un documental acerca del cerebro y vi como un científico, creo que era estadounidense, la verdad no recuerdo, argumentaba, tapando de ciencia su racismo, que la gente afroamericana no tenían el coeficiente intelectual que otro ser humano, ¿no? Que eran los que menos dotados estaban, que eran menos inteligentes. Y él proponía, por este tipo de problema genético, que se esterilizaran todas las personas de raza afroamericana, porque no nos iba a beneficiar en el futuro. O sea, imagínate. Y mucha gente empezó a creerle. O sea, me imagino con él al mismo Hitler pensando en la raza aria y demás. Y solamente son creencias. Y él sustentaba con sus experimentos y te mostraba todo el por qué los afroamericanos no son tan inteligentes como los demás. Y por supuesto que esto muy pronto se descartó. No es verdad, no es así.
pero por ser una autoridad mucha gente le creyó. Entonces, eso es otra cosa importante. Y la lógica también nos juega unas pasadas muy buenas, sobre todo si eres muy inteligente, si eres muy diestro en pensar, si razonas mucho, si tienes un coeficiente intelectual alto, ¿no? Te cuesta entender las cosas más sutiles, porque todo es a través de procesos racionales y lógicos, deductivos. Entonces, si eres muy lógico y si tu amigo te dice, llega tu amigo, ¿no? Y lo ves todo quemado y te dijo unos días antes que iba a ir a la playa, tu lógica que te dice, pues se quemó por el sol en la playa. Y es muy sencillo de entender, o sea, eso es lógica. Sin embargo, te dice, no sabes qué, no me quemé ahí. La verdad es que fui a la playa, pero prácticamente ni estuve en el sol. Llegué a mi casa, encendí el boiler y me quemó el mendigo boiler. Entonces, aunque parezca muy absurdo lo que te estoy diciendo, es más absurdo dar por hecho que porque lógicamente puede pasar esto, es cierto. Esas son algunas de las referencias que tenemos y que nos provocan en automático, sin el proceso racional, en automático validar una idea para convertirla en creencias. La pregunta es, ¿cuántas creencias tú tienes limitantes que te han impedido lograr lo que quieres y que quizá hoy te acabas de dar cuenta que están basadas en referencias inválidas? Válidas para tu mente, inválidas para un criterio más adecuado, para un criterio más objetivo, ¿sí? De la misma forma te voy a dar otro tip. Así como vas a hacer en esta parte, en esta lección, un listado de esas creencias limitantes, y tú mismo, tú misma vas a empezar a criticar la fuente, es decir, criticar la referencia, romper las patitas a través de tu criterio. Si, por ejemplo, una referencia es que mi mamá me dijo que era un tonto y que nunca iba a ser nadie, entonces criticar la fuente. A ver, la fuente es de autoridad, pero mi mamá realmente es autoridad en el tema de la inteligencia, ¿no? Porque quizá por sus estudios o por su condición social o por su experiencia de vida, es probable que por eso lo haya dicho, sin embargo no es autoridad para poder afirmar algo así. Ese tipo de cosas las puedes hacer. Si de pronto alguien te dice, es que se tiene que hacer así, se tiene que lavar esto de esta forma. Ok, nada más dime por qué. Bueno, así siempre se ha hecho, ¿no? Entonces ya estamos hablando de repetición. Y así lo hacía el papá y el abuelo, el tatarabuelo, ok, pero simplemente es una referencia de repetición. Dime más fundamentos, pues no hay. Era el abuelo el que lo instauró. Entonces, hay otra figura, autoridad. Entonces, sí, hay dos referencias, repetición y autoridad, pero aún así, ¿dónde está alguna evidencia que yo pueda comprobar? Pues no la hay. Entonces, en ese momento, tú decides si te es útil la creencia, déjala. Si no te es útil la creencia, deséchala. De la misma forma, me gustaría que hicieras una lista de creencias. Pueden ser sobre ti, sobre el dinero, sobre cualquier tema dentro de los objetivos que tengas, donde decidas qué ideas nuevas quieres tener sobre ti o sobre eso. Las nuevas ideas, las nuevas creencias, nada más que al principio van a ser primero ideas, las nuevas ideas. Y lo que te voy a pedir es que busques en cada una de esas ideas referencias que validen tu idea, para que cuando tengas suficientes referencias, en automático tu mente diga, sí, te la creo. O sea, te creo que sí, esa idea es afirmativa, tiene certeza, ¿sí? La valido. Por ejemplo, yo realmente creí que yo nunca iba a poder hablar en público, o sea, ante 1000 personas, ¿no? Entonces, pues si yo creía la idea, tú nunca vas a hablar en público ante más de 1000 personas, y tenía muchas referencias, la referencia a la vez que me quedé tartamudeando en un lugar, la vez que lloré, la vez que fui maestro de ceremonias y no dije ni hola porque me quedé todo trabado. Entonces, como tengo muchas referencias, muchas de experimentación, pues por eso creo que nunca voy a poder hablar en público a más de 1000 personas. Pero luego creo otra idea. ¿Sabes qué? Por supuesto que soy capaz de hablar en público con 1000, 2000, 3000 o más personas, que ya lo he hecho. Pero antes de haberlo hecho, tuve que haberme creado esta idea y creerla.
y empiezo a buscar referencias. A ver, primero, puedes hablar frente a 3 personas, ¿no? Sí, y contar chistes y eres fluido, sí, perfecto. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que le gusta lo que platicas? No, pues que sí, pues ya tenemos una pequeña referencia de autoridad. Eh, Repetirme constantemente, yo puedo, yo soy capaz, lo puedo hacer y demás, eso ya puede ser una referencia. El imaginarme todos los días que estoy en un lugar, en un auditorio con 3,000, 5,000, 10,000 personas hablando y la gente súper interesada, brincando y demás, entre más lo haga, pues es imaginación, ya estoy generando esa referencia. Y recuerda, como todo es mental, no importa qué tan absurda sea tu referencia, mientras cumpla este tipo de referencias, lo hagas de una forma muy creativa, porque recuerda, quien la valida es nuestra mente inconsciente. Entonces, entre más demos referencias a nuestra mente inconsciente sobre esa idea, la mente en automático la va a validar. Y puedes terminar con una experimentación. Y si no te funciona, pues otra hasta que funcione. Yo antes creía que no era buen vendedor, pues mi forma de experimentar después de hacer todas las demás de repetición, imaginación y demás, fue ir a vender de casa en casa, ¿no? Pues vender de casa en casa y ver que había gente que no me compraba, pero había gente que sí, y había gente que me compraba varias cosas y productos. Dije, ya, de aquí soy. Entonces la experimentación me ayudó como para cerrar con broche de oro, pero no fue la más importante ni la súper necesaria. Entonces tampoco tú necesitas ir a comprobar tus creencias capacitadoras. No lo necesitas. Más bien, utiliza, y ya con esto voy a acabar, utiliza esto de comprobar solo con tus creencias limitantes. A ver, compruébate esas referencias que validan esa idea. Pero con tus creencias capacitadoras, las que quieres tener, olvídate de comprobar nada, porque no lo necesitamos. Lo que queremos es creer, que nuestra mente crea, que genere comandos para que nos ayude con todo nuestro sistema nervioso, con todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra energía, a ir por aquello que quieres. Así que haz esas actividades y cualquier cosa, pues estamos en comunicación.